días tengan todos ustedes, hermanos. Me siento muy contento de que me hayan invitado de nuevo a predicar, para compartir la palabra de nuestro Dios para con ustedes. Que ya me siento aquí como en mi casa, ¿verdad? Como mi segunda casa. Quiero decirles que el sábado pasado me tocó predicar en la iglesia de Oblatos y me pedían que diera otro tema, pero dije no, porque allá no vamos tan avanzados, aquí vamos más avanzados. Los hermanos de aquí hemos tenido el privilegio de poder estudiar un poco más, entonces ya podemos dar cada día pan más duro, pan más fuerte, pan espiritual que llena más. Y así como estudiamos la vez pasada que vine, el tema no la semana pasada, sino la vez pasada que estuve con ustedes, se llamaba Descifrando las profecías del Mesías, parte 1. ¿Por qué les digo? Porque yo sé que hay muchos que estuvieron aquí, pero hay muchos que no estuvieron, entonces les va a quedar una tarea, para que no vayan a sentir como que los pierdo o algo. Les va a tocar de tarea ir y buscar ahí en el canal de Verdades TV, Descifrando las profecías del Mesías, parte 1. De todas maneras, vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos la vez pasada, un pequeño repaso. Y sin antes, también acuérdense, vamos a hacer lo que siempre decimos, esto más que un sermón, o es un estudio, un pequeño estudio bíblico. Traté de sustraer las citas, no las más importantes, más bien las más conocidas y pocas, porque son tantas las citas que nos habla, tanto material hay en la Biblia, que no puedo tocarlos todos. Pero vamos a empezar. Nuestra lectura bíblica estuvo en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Vamos a buscar Juan 5:39. Amén. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo es uno de los famosos y conocidos por todos nosotros. Todos nosotros lo conocemos. Pero siempre cuando yo me acerco a ustedes, yo les voy a decir que pongamos atención, porque la palabra de nuestro Dios tiene muchas cosas en lo que nos podemos enfocar. Tiene infinidad de temas, nos abre el panorama de grande manera. Primera pregunta: ¿quién dijo estas palabras? Jesús fue el que dijo estas palabras. Esto también les va a quedar de tarea. O me pongan atención y no se me pierdan para que me entiendan. Quiero felicitar a un hermano la vez pasada, se los dejo de tarea en el video, a leer un versículo. Dije, bueno, no les voy a decir, mejor se los digo, y ustedes lo encuentran ahí, el pequeño error en una lectura, y un hermano de aquí sí lo vio. Y entonces yo ahí lo voy a felicitar porque estaba poniendo mucha atención, ¿verdad? Bueno, listo. ¿Ya se escucha? Muy bien. Vamos, entonces, qué bueno que me están poniendo atención, porque ese es el motivo de este momento. Decíamos pues que estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, ¿sí? Vamos a ver, a leerlo escudriñando, lógicamente dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir testimonio de mí? Quiere decir que las Escrituras daban testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan la vez pasada? Ese es el resumen. La vez pasada hablamos por qué los discípulos, los fariseos, los escribas, los saduceos tenían duda de que el Señor Jesús, de que nuestro Señor Jesús fuera el Mesías. ¿Recuerdan que todos dudaban? ¿Recuerdan que dudó Juan? Todos dudaban. La pregunta es, ¿por qué dudaban? Yo se los dije, porque habían malinterpretado las palabras de Dios, y principalmente habían malinterpretado las profecías. Ellos habían malinterpretado las profecías que eran para su tiempo, las habían malinterpretado, y déjeme decirle algo, ese es el mismo error que nosotros tenemos, porque dice Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo debajo del sol, y todo lo que es será.
Todo lo mismo que fue será. Y nosotros vivimos exactamente en ese mismo error. A veces nosotros decimos, ellos no sabían. Pues déjeme decirle que nosotros tampoco sabemos. Pero para eso estamos aquí. Recuerdan también que la vez pasada yo les comenté de cuando Felipe se acercó al etíope y él estaba leyendo el libro de Isaías y le dijo, ¿lo entiendes? Dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y precisamente se acuerdan que yo les dije que de aquí en adelante ustedes iban a comprender y por lo tanto nosotros vamos a poder compartir, igual que Felipe, lo que el etíope no entendía. Porque toda esa verdad está abierta para todos nosotros en las Escrituras, pero tiene un requisito: tenemos que escudriñar. Para esto me traje una hojita y tomé la libertad de buscar en el diccionario lo que significa la palabra escudriñar. Y fíjense lo que dice: verbo transitivo, o sea, es un verbo. Significa examinar algo con mucha atención. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos o menos visibles. O sea, escudriñar es analizar todo, tratando de detectar todos los detalles, los menos visibles. Eso es escudriñar. Y el Señor Jesucristo nos dijo, escudriñen las Escrituras porque son las que dan testimonio de mí. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que ellos no creían porque habían interpretado mal las Escrituras? La vez pasada, nuestra lectura, vamos a recordarla, estuvo en Lucas 24:44. Abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. ¿Estamos listos? Amén. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Necesito ayuda. ¿De mí? ¿En dónde? En la ley de Moisés, número 1, 2, en los profetas, y número 3, en los salmos. La vez pasada aprendimos y yo les dije que si alguno de ustedes sabía que el libro de Salmos era profecía. Así es, el libro de Salmos tiene profecía y hoy vamos a analizar muchas de esas profecías que nosotros conocemos. Y no crean que vienen escondidas, porque el Señor siempre nos las marca. Los apóstoles los marcaron, porque recuerdan que el Señor se los enseñó. Eso lo vimos en el tema pasado. Aprendimos la vez pasada que Elías tenía que venir primero. ¿Y quién era Elías? ¿Recuerdan quién era Elías? Juan el Bautista. Todo eso lo aprendimos por medio de las profecías. Ok, para entrar así en ese pequeño repaso, los demás que no puedo entrar más a profundo, los invito, vayan, busquen Descifrando las profecías del Mesías, parte 1. Y esta es la parte 2. Entonces empezamos con nuestro pan. Nuestro siguiente ejemplo, vamos a verlo en San Juan capítulo 19. Vamos todos en la Biblia a buscar. Acuérdense que conmigo es mucha Biblia. Son muchos maratones porque todo lo analizamos en base a lo que está escrito. San Juan capítulo 19, versículos 36 y 37. Fíjense bien, hermanos. San Juan capítulo 19, versículos 36 y 37. Dice así: porque estas cosas sucedieron para que ¿qué? Se cumpliese la escritura. Y eso es lo que vamos a escudriñar ahora. Que Dios nos marca, siempre nos dice, pongan atención. A veces dice, el que tenga oído oiga, ¿sí? El que dice, el que tenga mente cuente. Aquí en este caso nos dice, porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Y qué no se tenía que cumplir? Vamos a ver, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que le traspasaron. Vamos a analizar esto. ¿Dónde estaba esta profecía? Se cumplió con nuestro Señor Jesús, pero necesitamos saber dónde estaba.
Esto está en Salmos capítulo 22, versículo 18. Vamos para allá, vamos a viajar por la Biblia. Ahora sí ocupamos ser ágiles en la palabra de Dios. Salmos capítulo 22 es nuestra primera profecía que tenemos en Salmos. Capítulo 22. Perdón, discúlpenme. Salmos 39, 19. Es que es una misma cita que tengo ahí, pero me lo brinqué. Salmos 34, 19 y 20. Salmos 34, 19 y 20. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. ¿De quién estaba escrito esto? No podemos avanzar en todo porque no nos alcanza el tiempo, pero esa es la invitación y el tema de hoy. Ahora no nos vamos a cansar de leer la Biblia, de escudriñar, porque vamos a entender lo que nos quería decir de aquí en adelante. Está hablando de nuestro Señor Jesús, y esta profecía se encontraba en Salmos. Ahora, dijo que se encontraban en la ley, en los profetas y en los salmos. Vamos a ver si se encuentra en la ley. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 12, 43 al 47. Éxodo, el Pentateuco, ustedes saben qué es la ley o la Torá, le llaman algunos. Éxodo 12, 43 al 47. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerán en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ¿ni qué? Por eso nuestro Señor Jesucristo explicó lo que estaba escrito de él en los salmos, en la ley, en los profetas y en los salmos. Recuerdan que también había ahí en el mismo versículo de Juan, decía otra escritura que dice: mirarán al que lo traspasaron. Vamos a ver dónde se encuentra eso. Busquen en su Biblia Zacarías 12:10. Hoy vamos a tener mucho alimento. Voy a tratar de avanzar, como les dije, las citas más importantes, pero es tan hermoso que la Biblia tiene tantos datos, tantas cosas tan bellas, que no nos deja huérfanos. Yo siempre voy a decir eso. La Biblia, yo a veces empiezo a leer y me emociono, y voy a otra parte y me emociono y me emociono. Tenemos Mateo, y luego atrás Malaquías, y poquito atrás Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver lo que dice ahí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué profecías se cumplieron en Juan 19, 36 y 37? Interesante, ¿verdad, hermanos? Vamos a seguir estudiando. De nuevo, hermanos, viajemos ahora a San Juan 19, capítulo 24. Ahora vamos a tener mucha Biblia de nuevo. Síganme. Lo bueno que este programa queda grabado. Si vamos muy rápido, lo repiten y ustedes lo leen. San Juan 19, ¿sí? Capítulo 19, versículo 24. 19, versículo 24. Dice así: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. ¿Para qué fue esto? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Fue la primera cita que les dije, ¿dónde se cumple esto? ¿En qué parte estaba esta profecía? ¿Dónde creen? Salmos, excelente. Salmos 22, 18, fue la primera cita que les pasé. Vamos a viajar para que no se quede con lo que digo yo, sino que se quede con un escrito está. Y nosotros recordemos, aunque sea yo, digamos, yo recuerdo dónde. A veces sí yo me hago mi acordeón también, porque digo, yo me acuerdo que yo lo leí. Que Dios, nos ayude. Después en su momento vamos a poder recordar todo esto. Salmos capítulo 22,
versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde estaba esa profecía? Salmos. Esto es lo interesante, hermanos. El libro de Salmos es un libro profético. También son cantos. Pero, ¿por qué si es un libro profético no le tomamos la importancia como profético? Siempre dejamos a Daniel y Apocalipsis. Déjeme decirle una cosa. La hermana Elena G. de White nos dijo que los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cierto o no? Eso es parte de una definición. ¿Sabe por qué es tan interesante? Porque sabía que usted no necesita el Nuevo Testamento para saber lo que va a suceder en la tierra, porque todo está explícito en el Antiguo. Y tanto los del Antiguo no necesitan el Nuevo, ni el Nuevo necesita el Antiguo, porque los dos son testigos de las mismas cosas. Es algo hermoso, es algo interesante. Para que recuerden esto, yo sé que nunca se les va a olvidar. Hay un salmo famosísimo, todos lo conocen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué salmo es? El 23. Pues recuerden que el Salmos 22, uno antes, es un salmo que hablaba profecía de nuestro Señor Jesús. Veamos Salmos 22:1. ¿Qué dice ahí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. ¿Quién dijo esas palabras? Muy interesante, tenemos las dos respuestas. Por acá dijeron David, y es interesante que lo lean. ¿Quién escribió esto? Es un salmo de David, pero en la vida real lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz. La pregunta es, ¿cómo un canto de David iba a ser una profecía? ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice Marcos 12, 35 al 36. Vamos a leer, porque la Biblia tiene todas las respuestas. Lo único que necesitamos es ¿qué? Escudriñad las Escrituras. Marcos 12, 35 al 36. Cuando lo tengan me dicen. Dice así: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Por quién estaba lleno David cuando escribía? Por eso, Salmos 22 tiene tanto como un canto como palabra profética. Y el Salmos 22 se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Él mismo pronunció textualmente esas palabras. Interesantes, ¿verdad? Vamos a tener otros ejemplos. Voy a tratar de avanzar más rápido. Esto lo pronunció, si quieren ver, está en Mateo capítulo 24, 46. Mateo 27, 46. Un poquito ahí atrás. Vamos a verlo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Salmos qué? 22:1. Amén. Ya tenemos otro versículo más por conocer. Vamos a analizar ahí mismo que tenemos Mateo. Vamos a Mateo 21 del 1 al 6. Vamos a viajar con la Biblia, hermanos, que la Biblia nos enseñe, nos platique qué hermoso es la Biblia. Mateo 21, ahí estamos un poquito atrás, y vamos a leer estas historias que nosotros las conocemos como la palma de nuestra mano, pero ahora las estamos escudriñando viendo los pequeños, pero grandes, enormes detalles que tiene. Leo para ustedes. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron
21, 1 al 6, ¿sí? Y vinieron al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis un asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Nota de profecía. 4. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así como estamos estudiando ahorita, vamos a ver dónde está esto. Yo ya escuché por ahí. Qué bueno, hermanos. Esto está en Zacarías 9:9, 9 y 10. Vamos a verlo. Porque aquí, ahora sí vamos a poner más atención, porque hay un detalle que es lo que confundió a los discípulos, a los fariseos, ¿sí? A San Juan el Bautista y a muchos más, incluso a nosotros, hasta nuestros días. Dice Zacarías 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pregunta, ¿pasó esto? ¿Se cumplió esto? Fíjense bien lo que voy a preguntar. ¿Se cumplió esto ya? No duden, ¿se cumplió? Amén, se cumplió. Pero esta es una de las profecías que tiene los problemas que le estoy diciendo. No la vamos a leer toda porque eso va a ser su tarea. Pero con el siguiente versículo vamos a comprender por qué nos causa conflicto. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablarán paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Quiero que se queden con eso en mente porque ahorita lo vamos a descifrar. Yo sé que ahorita estamos leyendo mucho, pero cuando encontremos el sentido, nos va a gustar. Ahora vamos a hacerlo al revés, porque estamos más cerquitas. Aquí mismo en el libro de Zacarías, quiero que vayamos al capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿Sí? Zacarías 11, versículos 12 y 13 dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplió esto? Muy bien, se cumplió con Judas. Fue el precio que le pusieron a nuestro Señor Jesús, 30 monedas de plata. ¿Dónde está esto? Mateo 26:15. Mateo 26:15. También viene en el 27. Y él les dijo: ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Interesante? Y nos vamos con la última, hermanos. Última, porque yo sé que van a decir, nada más que quería que hubiera pruebas. Yo quería que sea convincente, que no sea algo que estoy inventando ni que me lo saqué debajo de la manga. La última, Mateo capítulo 2. Y ahora sí nos vamos a lo bueno, a ver el desenlace de esto. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos del 3, 4, 5 y 6. Del 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y viene, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Dónde venía esto? Era el último, ¿se acuerdan que les dije? Miqueas, capítulo 5. Y ahora sí viene nuestro pan que vamos a empezar a descifrar. Miqueas, capítulo 5. Esto es de los profetas. ¿Recuerdan? Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tenemos? Los voy a esperar. Miqueas, porque esos son de los, les voy a decir, esos son de los libros que hasta se le pegan a mi Biblia. ¿Verdad? Esos como que ahí se quedan pegados, sí. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pregunta, ¿se cumplió esto? ¿Se cumplió que nació en Belén? Amén. Pero viene el problema. Por eso les decía, escudriñad, viene el problema. ¿Dónde está el problema? Versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo. Versículo 10 y 11 del capítulo 5. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. 12. Asimismo destruiré todas tus manos, de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agoreros. ¿Recuerdan que yo les dije que esperaban a alguien que restaurara Jerusalén? La pregunta, fíjense bien, ¿se cumplió esto? No. No, hermanita, no se preocupe, usted dígame más fuerte. No se cumplió. Dice que destruirá sus carros. ¿Recuerdan cuando dijo, sí, también que dice que iba a venir sentado en un asna? Y el siguiente versículo dice, y destruirá sus carros. ¿Qué problema está existiendo aquí? Hay más. No, este es el único. Está llena la Biblia, está plagado de estos detalles. Por eso se confundieron. Pero ¿saben cómo está la solución? ¿Cómo está la solución también para nosotros? La respuesta, para que nosotros entendamos este misterio, está en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Este es el orden que Dios da para las profecías, para que estén escritas, fíjense bien, no una, sino todas. No una. ¿Cuántas dije? Todas. Y si usted no conoce este versículo, se va a perder igual que los escribas, que los fariseos, se va a perder. Dice así: escribe las cosas que ¿qué? Que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Nuestro Señor Jesús aparece a Juan y le dice: escribe las cosas que ¿qué? Que viste. Ese es un punto. Juan escribió lo que vio. Vamos a ver el segundo punto. Escribe las cosas que son. O sea, escribió cosas que vio, las cosas que son y las que serán después de estas. O sea, tiene la visión, tiene lo que es y tiene lo que será. Por eso aplican las profecías en su tiempo, ¿sí? Por eso aplican las profecías en su tiempo y aplican para después también. Ahora sí vamos a ir descifrando a los profetas. Los invito a que agarremos exactamente Malaquías. Ya viene lo bueno, hermanos. Mucha Biblia. Espero que no los duerma. Malaquías capítulo 4 fue nuestro tema de la semana, del tema pasado. Pregunta, fíjense bien, yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes responden. Versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuál es el problema? Que está escrito lo que es, lo que será, ¿sí? Y lo que vio. Pregunta, ¿en qué tiempo está ese versículo? Hermanos, presente, pasado, futuro. Futuro. Versículo 2, fíjense qué interesante.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. ¿En qué tiempo está escrito ese versículo? En el tiempo de Malaquías estaba en futuro, pero para nosotros ya quedó en pasado. ¿Por qué? Ya nació el sol de justicia. Interesante, ¿verdad? Dice aquí el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué tiempo está? Futuro. Eso es lo que ellos esperaban. Decían, si Él es el Mesías, tiene que hollar a los pies, tiene que destruir los carros, tiene que destruir esto, tiene que hacer esto otro. Sin embargo, no lo hizo. Dice, vamos a brincar hasta el 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pregunta, ¿en qué tiempo está ese versículo? Está en pasado y en futuro. Porque ¿quién es Elías? Juan. Pero dice allí que lo va a enviar antes de que venga el día grande y terrible. Va a venir otro Elías o la figura de Elías en el futuro. O en nuestros tiempos. Me gusta que están transmitiendo para una estación o un canal que se llama El Tercer Elías. ¿Por qué el tercer Elías? Porque vino el primero, el segundo que fue Juan, y me imagino que el tercero es el tercero que va a componer las cosas que tenía que hacer. Vamos a regresar ahí una hojita, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo al Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? Sí. El mensajero fue Juan el Bautista. Dice, y el ángel del pacto a quien buscáis, he aquí viene, nuestro Señor Jesús. ¿Se cumplió? Sí. Problema. Versículo 3. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda justa. ¿Se cumplió? No, porque no los afirmó. Eso es lo que ellos esperaban. No se cumplió. ¿En qué tiempo está? Futuro. Versículo 5, y analícenlo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué tiempo está? Futuro. Eso no ha pasado. Y cuando digo futuro, no quiero decir muy en el futuro, a lo mejor lo estamos viviendo en nuestros días. Vamos a recorrer allí, una hojita hacia atrás. Zacarías capítulo 12, ¿sí? Versículo 10, ya lo teníamos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, 12:10, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿En qué está ese tiempo? Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús. En Zacarías. ¿Lo habían notado? Ahí mismo. Zacarías capítulo 9:9. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso es presente o pasado que ya fue. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. ¿En qué tiempo está eso? Futuro. Eso es lo que va a pasar. Todos los profetas, hermanos, no hay uno que no nos diga eso. Sin embargo, nosotros estamos dormidos, no los leemos. Es más, Ageo, Habacuc, Sofonías, todos están enterregados allá, tienen telarañas. Cuando todos tienen mensajes para nuestros días, no los leemos. ¿Pero por qué no los leemos? Porque no los comprendemos, porque estamos igual que el etíope. ¿Sí? Este trimestre la lección trató de Isaías.
Quisiera darles más casos, pero Isaías está escrito de la misma manera. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, hermanos, voy a tratar de irme más rápido y espero no enfadarlos para irme a algo más fuerte todavía. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿De quién está hablando? Lo hemos estado estudiando, de nuestro Señor Jesús. En tiempo, pues presente de ellos, pasado de nosotros. Pero ¿qué dice allí? Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá ¿qué? ¿En qué tiempo está, hermanos? Futuro. Esto se parece a una clase de español. Eso es lo que ellos esperaban con el Mesías. De ellos decían, y eso es lo que siguen esperando. Los judíos siguen esperando esto que yo les estoy diciendo. Por eso ellos están esperando su Mesías, porque ellos quieren que ese Mesías haga lo que él escribió allí. Voy a cerrar porque se me está acabando el tiempo, hermanos. Fíjense bien qué interesante. El tema de hoy casi lo pudiera cerrar desde este momento. La lectura bíblica fue: escudriñad las escrituras, ¿porque qué? Porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio tenía testimonio, la ley, los profetas, los salmos, tienen testimonio de nuestro Señor Jesús, amén, está todo escrito allí, pero no nomás tiene testimonio para Él, es algo bien interesante, hermanos, hay un versículo ahí en Isaías. Voy a tratar de ese no lo voy agregado aquí, pero estoy tratando de buscarlo. Dice Isaías 42, versículo 9, incluso es la lección del día de hoy. Isaías 42, versículo 9. ¿Sí? Dice, he aquí, se cumplieron las cosas ¿qué? Primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. ¿Por qué? Porque el Isaías 42 nos está hablando de nuestro Señor Jesús, cómo iba a morir y cómo iba, o sea, todo eso nos está diciendo allí. Y cuando se cumplen las cosas ahí, dice nuestro Señor Jehová, he aquí les voy a anunciar cosas ¿qué? Nuevas, porque lo primero ya se cumplió. O sea, hay una parte de primero y hay una parte de después. ¿Dónde? En los salmos, en la ley y en los profetas. Vamos a analizar. Solamente tengo un detalle porque no me alcanza el tiempo. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. Estoy listo, a mí invítenme cuando quieran. A mí invítenme cuando quieran que compartamos la palabra, porque no es compartir. Ahora, ¿saben qué estamos haciendo? Escudriñando. Estamos escudriñando las escrituras. Más que un sermón, es aprender de la palabra de nuestro Dios, buscar esos detalles que los hemos leído, pero no le ponemos atención. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6, perdón. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17. Fíjense bien, esto lo conocemos casi de memoria. Dice así, miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como ¿qué? Como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y nota aquí, subrayen ese versículo, pónganlo rojo, anaranjado o verde fosforescente, por favor. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ¿qué? Ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo les dije que subrayaran. ¿Quiénes? Los reyes. Analicen, los reyes de la tierra. ¿Quién más? Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ¿sí? Todos ellos tienen un detalle principal que nosotros no los estamos volteando a ver.
Qué interesante. Vamos a ver. Vamos a analizar esto. Fíjense bien. Apocalipsis, ahí estamos. Apocalipsis 16. ¿Sí? 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y van a quién? Ahí están otra vez. Van a los reyes de la tierra para reunirlos ¿contra qué? Contra la batalla de todo el Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No nos vamos a detener a estudiar esta profecía. Estamos estudiando las profecías del Mesías. Vamos a ver. Apocalipsis 17. ¿Sí? 17, 12. Vamos a ver lo que dice. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad con reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, a los que están con él, llamados, elegidos y fieles. Notemos quiénes los reyes de la tierra, y te está diciendo que van a pelear, y te está diciendo que van a pelear en el Armagedón. Y vamos a brincar a Apocalipsis 19, vamos a ver ahí, 19. Hermanos, voy rápido porque mi reloj se me está acabando. Apocalipsis 19. Y vi a la bestia, ¿a quién más? A los reyes de la tierra, ¿y a quién más? A sus ejércitos, reunidos para guerrear ¿contra quién? Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. ¿De la boca de quién? Del que venía en el caballo, es nuestro Señor Jesús. A ver, esto viene en el Apocalipsis. ¿Será que esto viene en el Antiguo Testamento? Dicho no por un profeta, sino por varios. Fíjese que sí viene, pero no lo hemos analizado porque lo pasamos y lo damos por largo. Agarremos Isaías, vayamos y viajemos al libro de Isaías capítulo 2, al puro principio de Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 2. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y sus oros, tus tesoros no tienen el fin. También esta tierra llena de caballos, y sus caballos son ¿qué? Innumerables. Además tu tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Quiero brincar para que me alcance tiempo. Versículo 9, ¿qué dice? 10, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Se los dejo de tarea, léanlo ustedes, hermanos. ¿Lo dice una vez? No. Vamos a ver 17, versículo 17. La altivez del hombre será abatida, 2:17, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado. ¿Cuándo? En aquel día, tiempo futuro. Y fíjense lo que van a hacer, versículo 19. ¿Qué van a hacer? Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia, ¿qué? Temible de Jehová, y por el resplandor de qué? De su majestad, cuando él se levante, ¿para qué? Para castigar la tierra. ¿En qué tiempo está escrito este? Isaías 2 está escrito en futuro. Por eso ni siquiera, fíjense bien, ni cristianos, ni judíos, ni nadie los lee, porque para todos, tanto cristianos, fíjense bien, que no estoy criticando a nadie, porque para eso venimos, a nutrirnos. Porque para nosotros quedó en él. Eso ya pasó. En Elías allá, no, o sea, antes. Eso se cumplió allá con el rey de los asirios, y eso se cumplió por allá. No, sí, se cumplió, pero se va a volver a cumplir. Y voy a venir un día y voy a dar el tema de por qué hay profecías con 1, 2, 3, 4, hasta 5 cumplimientos. Vamos a ver, versículo 20, 2:20. Aquel día arrojarán el hombre, los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. Y otra vez, ¿qué dice el 21? Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Amén.
¿Vendrá en otra parte? ¿Vendrán profecías de esta en otra parte? Recordamos el quinto sello, la luna se oscurecerá, esto va a pasar. A ver, vamos a ver, ahí adelantito de Isaías, tenemos Ezequiel, Daniel, y luego de Daniel tenemos Oseas. Vamos a Oseas y luego Joel. O sea, vamos, Ezequiel, vamos a ir a Joel. Hermano, ya se me está acabando el tiempo y me faltaron muchas citas. Pero cuando quieran, hermanos, si alguien tiene una duda, me mandan un mensaje que de él pase mi número y yo con gusto les mando el WhatsApp. Son estudios que he ido realizando poco a poco y me gusta compartirlos para todos ustedes. Vamos a ver Joel, capítulo 2. Está Oseas y luego Joel. Joel, capítulo 2, versículo 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Díganme ustedes en qué tiempo está. Futuro. Y vamos a ver ahí mismo, Joel, capítulo 2, versículo 28. Es famosísimo para nosotros. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos ¿qué? Días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Y qué va a pasar en aquellos días? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga ¿qué? Grande y terrible, ¿sí? Y espantoso de Jehová. Traía más citas para ustedes, hermanos, pero ya no las puedo leer. Viene todo lo que va a pasar al final en la ley, en los profetas y en los salmos. Solamente les voy a leer un salmos para que lo veamos. Solamente uno, no me puedo quedar con esa espinita. Salmos capítulo 2. El primer Salmos, fíjense bien, no el primero, sino el segundo, en la primera hoja. Salmos capítulo 2. Y ahora fíjense bien que ustedes, yo ya no les voy a dar la respuesta. Ustedes me tienen que dar la respuesta a mí. Salmos capítulo 2, lo vamos a leer todo, está cortitito. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán quiénes? Y los príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y su ungido. Aparecen los dos. No nomás es contra Jehová, es contra Jehová y su ungido. Dice: rompamos ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te entregaré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Para cuándo está escrito? Salmos 2. Qué interesante. Y qué interesante que los reyes de la tierra son los que están haciendo su complot. ¿No está interesante? Sí, hermanos, se me acabó mi tiempo. Yo los invito, como dijo la lectura bíblica, San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También hay otro mensaje. Hay otro mensaje interesante que nosotros lo hemos leído y lo sabemos de memoria, pero no hemos analizado que está escrito en presente y en futuro. ¿Quieren saber cuál es? Eclesiastés capítulo 12. Precisamente eso es lo que va a hablar nuestro Dios para nosotros esta mañana.
Porque podríamos, hermanos, las profecías son extensas y hermosas, pero tiene que haber un mensaje que el Señor tenga preparado para nosotros. Sé que fue mucha Biblia, pero lo necesitamos para que no nos perdamos por falta de conocimiento. Eclesiastés capítulo 12, del 1 al 8. Y lo vamos a leer despacito. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Antes de que vengan, ¿qué días? Los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Verdad que les han enseñado que es, acuérdate de Dios en tu juventud antes de que te hagas viejito? ¿Eso es lo que creemos? Los invito a que leamos la Biblia. Antes de que lleguen esos días malos, dice, y lleguen los años a los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2, antes que se oscurezca, ¿qué? Y la luz, ¿y qué más? La luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cuándo va a pasar qué? Cuando temblarán los ¿qué? Los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Ah, caray. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán a los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá ¿qué? Terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va, ¿a dónde? A su morada eterna. O sea, el hombre va a la tumba. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el pozo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, fíjese bien, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador de todo esto. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Acordémonos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. ¿Y sabe cuándo más? En estos días. ¿Cuándo? En estos días. Antes de que vengan los días terribles. Antes de que venga, que la luna se oscurezca y el sol, sé que algunos van a decir, ya se oscureció, pero se va a volver a oscurecer. Antes, ¿cuándo es el momento de acordarnos de nuestro Creador? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. El Señor está próximo a las puertas. Está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Pero ¿saben por qué no lo vemos? Porque nosotros decimos, no, todo eso ya pasó. No soy futurista. Todo eso ya pasó. Todo eso ya se cumplió. Ya no hay nada nuevo. Nada nuevo va a salir. No. No me haga caso a mí. No me crea a mí. Es su deber y su obligación escudriñar ¿qué? Las Escrituras para que usted tenga la vida eterna y el testimonio de nuestro Señor Jesús. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Amén.